Elche 0, Barça 5. Absoluto partidazo que nos regala el conjunto blaugrana en este inicio de la liga. O sea, esperamos un partido bastante intenso porque sí, en efecto Anselmi juega un poquito más ofensivo, entonces es la continuación del proyecto que tenía el Elche. O sea, hay fe de ratas mía. Yo pensé que jugaba un poquito más autobusero. Honestamente no sigo al entrenador, entonces no soy del Cruz Azul tampoco, que es donde estuvo, entonces no conocía realmente cómo jugaba, pero dentro del partido el Elche se vio bastante bien. O sea, independientemente del resultado, es de admirar que un equipo que en teoría pelea por mantenerse en primera, pues juegue de esta manera. O sea, juegue bastante alegre, una presión bastante alta, que ahorita vamos a comentar sobre eso porque fue algo que complicó la primera parte del Barça y claramente el resultado es excepcional. O sea, el partido es redondo para el Barça, portería cero, goleada, un espectáculo increíble. Pero en la primera parte hay cositas a comentar que pueden inquietar un poquito. O sea, claramente no voy a ser muy contundente porque el resultado es extraordinario, pero hay que hablar de estas cosas porque es bueno comentarlas cuando se gana y no cuando se pierde. Entonces, el Barça pasó por encima totalmente del Elche, pero vamos a empezar con la alineación que sacaba el Barça. O sea, la tiene algunos, otros no. Honestamente no me esperaba que el tema de Alejandro Valde saliera pues con esto de que Flick le dijo que se quedara mejor en casa, entonces ya podemos intuir que muy probablemente pueda salir. Entonces el Barça salió con Joan García, bastante correcto. O sea, tuvo pocas intervenciones, pero donde tuvo que intervenir lo hizo bastante bien. O sea, una concreta que se les escapó y a bocajarro prácticamente la sacó. Entonces, entre él y Eric García partidazo, pero partidazo. Lo que alguna vez se le llegó a criticar a Koundé de que no cerraba los espacios, no llegaba a tiempo, Eric García cerró todos esos espacios, llegaba en momentos indicados, incluso salvó una que prácticamente era manifiesta de gol. Entonces Eric García, por ese lateral diestro, para mí uno de los mejores del partido. O sea, a nivel defensivo, para mí yo creo que el mejor. Luego tendremos en la saga central, que ahí se la tenía, o sea, Gerard Martín y Christensen, Xavi Spark como lateral izquierdo, que estaba jugando más como un interior. O sea, realmente el Barça estaba jugando con línea de 3 en la primera parte, pero Xavi Spark, partidazo otra vez, partidazo de Xavi Spark. Gerard Martín bastante correcto, Christensen bastante bien. O sea, sí hubo bastantes escapadas, pero ahorita vamos a hablar por qué hubieron esas escapadas. O sea, concretamente, la defensa en general estuvo bastante bien. O sea, no hay ningún tema. Ahorita vamos a hablar por qué estaban llegando tanto en la primera parte, porque es una situación que viene más del mediocampo que de la defensa en sí. Y vamos a hablar del tema de Bernal y Gavi, que en la primera parte, en la construcción del juego, estaban generando bastante bien. O sea, la presión del Elche era muy alta. O sea, estaban presionando prácticamente la salida del Barça y no se podía prácticamente salir jugando con el balón. E incluso en alguna parte yo alcancé a ver que la posesión la tenía, no me acuerdo si 56-44 a favor del Elche. Entonces ya sabíamos que este tipo de equipo pues ha llegado a quitarle la posición al Barça. O sea, no esperaba más bien, o sea, que volviese a pasar, pero volvió a pasar. Y para fortuna del Barça, esta vez en la segunda parte pues ya empezó pues la nueva faceta que se consiguió con los fichajes, que ahorita vamos a hablar también de eso porque es una maravilla. O sea, es una maravilla tener ese tipo de jugadores tan rápidos, tan letales en el último tramo del área, porque esos tipos de jugadores definitivamente no los teníamos la temporada pasada y se echaron bastante en falta. Entonces, tenerlos ahora es una brutalidad. Pero seguimos hablando del tema del mediocampo. O sea, en construcción estuvieron bien Gavi y Bernal. En la destrucción del juego estuvieron horribles. O sea, no agarraban ni un balón. O sea, no estaban bien posicionados. Y lo que estaba consiguiendo el Elche es que de la defensa prácticamente pasaban al ataque. Entonces estaban consiguiendo pues muchos, no ocasiones de goles, pero sí ocasiones que estaban generando un poquito de peligro hacia el Barça. Y era más que nada por esto, porque Gavi, no sé si estaba tocado desde el inicio, pero sí no llegaba a tiempo. Los balones que tenía luego los mandaba como pedradas. O sea,
Y luego Bernal también, o sea, no estaba bien colocado, no lograba quitar los balones, o sea, estaba, pues en efecto, el equipo estaba perdido un poquito en medio campo y era lo que el Elche estaba aprovechando para que en el momento que podían conectaban. Entonces el Barça al ir tan al ataque, pues la defensa se quedaba muy sola y muchas veces veíamos que incluso llegaban pases de prácticamente los defensas hacia la delantera del Elche. Entonces es lo que puso a sufrir un poquito al Barça en la primera parte. El marcador se abre por un penal, o sea, clarísimo penal, o sea, yo creo que no hay duda sobre eso, sobre Rafinha. Y pues de ahí empezó ya prácticamente el rodillo del Barça sobre el Elche, porque había tenido ocasiones, o sea, eran generadas por esas triangulaciones rápidas que luego se suelen realizar, o que son muy comunes en este tipo de equipos como el Barça, y que ante equipos que salen a jugar al ataque, de jugar al tú por tú, pues les hacen bastante daño. Entonces en una de esas se les logra escapar Rafinha y no alcanza a rematar, pero le dan una patada y pues ya consigue el penal, un penal que pues lo tiró excelente. O sea, obviamente Lewandowski era un gran tirador de penales, pero en un tiempo para acá, o sea, empezó a fallar bastante. Entonces Rafinha parece que no los falla y eso es bastante bueno, porque de vez en cuando pues hay penales para el Barça, pues es bueno que el equipo los convierta. Entonces después de eso tenemos, yo creo que un poquito de polémica con el tema de Julián. O sea, mucho se dirá de que la celebración era, pues por ahí vi en X o Twitter que era sobre, pues por su hijo, o sea, que la celebración era para su hijo. No lo dudo, pero abre un poquito el tema. O sea, va a estar curioso esta semana por ese tema. O sea, va a estar como que pues intenso. O sea, vamos a tener que esperar a ver qué pasa a final de este mercado de fichajes, porque puede ser que la cosa esté un poquito más caliente de lo que creamos. Pero de ahí en fuera, el Barça no terminó de dominar el partido en el primer tiempo. O sea, estaba muy dividida la posesión y eso se notaba. O sea, yo que estoy muy acostumbrado a que el Barça suele encerrar a los equipos en su mitad del campo, que termina volviéndolos en bloque bajo, pues en este caso no se podía. O sea, el Elche, eso sí es de admirar, que mantuvo prácticamente la posesión media, la presión alta en por lo menos el primer tiempo a máxima intensidad, que es lo que complicó un poquito el juego del Barça. En general, Lamine tuvo muy pocos balones, mandó 2 pedradas, o sea, jugó bien. O sea, le puso lo que se llama pase clave, porque no terminó en gol, porque justo la falló Rafinha. Pero pues estuvo bien, o sea, bien a secas. O sea, tiene que mejorar un poquito Lamine. O sea, claramente no está en ritmo de competición, había mostrado buenos minutos, pero tiene que ir poquito a poquito agarrando ese ritmo, porque viene de lesión, viene del Mundial. Entonces tiene que agarrar un poquito de ritmo. Caso contrario con Adeyemi, que qué maravilla. O sea, esa velocidad que tiene generó muchísimo peligro. O sea, y en el segundo gol, pues es el que, bueno, Rafinha y Adeyemi generan ese gol. O sea, Rafinha el desmarque de ruptura y Adeyemi pues un remate excepcional. Entonces después de eso también Adeyemi empezó a generar pues un poquito más de peligro, pues la velocidad. O sea, no tiene tanto desmarque, yo creo que es lo que le falta un poquito, ese desmarque que la pide más que nada al pie y se escapa. Yo creo que hay que pedirla un poquito más al espacio para que pueda pues aprovechar un poquito más su velocidad. Entonces, por esa parte, esa banda izquierda era un terror para el Elche. Luego, pues el tema de, pues surgen los cambios. O sea, bueno, el gol de Rafinha, o sea, también es un golazo. Si no me equivoco, creo que también, no, creo que ya es cuando estaba Gordon, si no me equivoco, creo que sí. Que es que Gordon entró enchufadísimo y era, o sea, no sé si ustedes lo vieron, pero qué belleza, 2 jugadores presionando ahí. O sea, Gordon y Rafinha presionando pues bastante alto a los defensas y al portero del Elche. No, qué gozada. De verdad que una chulada ver esa presión alta, tener esos tipos de jugadores en el campo, porque en cualquier momento el rival se equivoca y pues de poco o mucho se vuelve gol. Entonces,
no, una belleza. Y luego la velocidad de Gordon, o sea, esos contraataques que se armaban, no, qué belleza, Dios mío. En verdad que vamos a disfrutar bastante, yo creo que con el Barça, o sea, ese tipo de jugadores que no teníamos la temporada pasada, como es el caso de Jamie, de Gordon, que eran jugadores rápidos. O sea, muchas veces yo echaba en falta ese tipo de jugadores, o sea, me acuerdo de Dembélé, o sea, no me acuerdo si era la 21 o 22, no. Bueno, una de las donde estuvo Xavi, donde pues prácticamente con velocidad los despedazaba. Entonces Lamine es bastante bueno, o sea, tiene bastante habilidad, es bastante rápido, pero nada que ver con la velocidad que tiene Gordon y Adeyemi. Entonces, si eso le añadimos que Fermín ya habíamos visto una versión de él bastante interesante la temporada pasada, y esta vez, o sea, acompañó bastante bien la jugada de Gordon. O sea, Gordon, en verdad que qué maravilla de velocidad. O sea, ya lo vimos en el Mundial, ya lo terminamos de confirmar ahorita con este primer partido, y nos va a regalar bastantes alegrías, yo creo. Entonces, qué pase le mete, pues para dejar solo a Fermín, y ya, pues nada más rematar el clásico pase de la muerte, ¿no? Y luego, pues también Fermín, o sea, entró muy enchufado, recibe una en lo que se llama la zona 14, se da una vuelta exquisita, se queda solo frente al portero, remata de maravilla y le quedado prácticamente el partido. Entonces ya con el 5-0 pues ya no había nada que hacer para el Elche. De por sí ya los últimos minutos pues ya el Barça baja un poquito el ritmo. Obviamente es de entenderse, o sea, no voy a criticar eso de que se bajó el ritmo en los últimos minutos cuando vas 4-0, 5-0, pero en verdad que deja muy buenas sensaciones. O sea, Rafinha, este señor en verdad que cuando está en su nivel pues tan prime, es para mí uno de los mejores jugadores del mundo. Y ojalá las lesiones respeten, porque ya vimos lo que puede hacer. O sea, tiene un buen remate, tiene para colocar asistencias, buen desmarque, presiona. Entonces es un jugador absolutamente pues que puede hacer de todo. Entonces en esta faceta un poquito como falso 9, que está un poquito más en torno pues al gol, entonces puede darnos algo bastante interesante, a falta de que veamos qué pasa con el tema de Julián. Ya nos dejó también el mismo Rafinha un pequeño guiño de lo que podría pasar, pero pues en general el partido es redondo. Era un equipo complicado, y dirán, no, pero se pelea para no descender o todo eso. No, es un equipo muy complicado por lo mismo de la presión alta. O sea, no todos se atreven a hacer eso. En este caso ya vimos una primera prueba de fuego para las nuevas incorporaciones de Flick, y qué maravilla, o sea, qué maravilla de partido. Estos son los partidos que queremos ver los aficionados, concretamente del Barça, y honestamente ilusiona, porque por lo que vi, yo no vi el partido del Madrid, o sea, no me interesaba, pero según los comentarios que vi, pues siguen mostrando un fútbol un poquito pues malo. O sea, no se ve un cambio por parte de Mourinho, y el Barça con sus nuevas piezas. O sea, es lo que yo también leía un poquito en X. Díganme en los comentarios si quieren que también estemos ahí en X, o sea, que lo pongan en la descripción para que podamos hablar un poquito más en tiempo real. Pero en general, o sea, pude ver que un comentario que me llamó la atención, que decía que le recordaba este Barça al Bayern de Flick. Entonces, puede ser. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que vimos hoy es una versión bastante diferente del Barça que vimos la temporada pasada. Hay nuevas piezas, nuevas herramientas, nuevas propuestas de ataque, y claramente una intensidad increíble. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla la temporada, pero claramente ilusiona. Entonces, todavía yo creo que las piezas no están al 100%, o sea, falta Rodri, falta que Cancelo agarre un poquito más de ritmo, Lamine. Entonces, si es que llega también el 9, o en su caso Julián, pues habrá que ver cómo revoluciona el equipo. Pero de momento, buenas sensaciones, buen partido y buen domingo, la verdad, para los culés. Es un partidazo en toda regla. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes cómo vieron el partido, les gustó, no les gustó. Y claramente yo considero que uno de los mejores, Rafinha. O sea, puede ser debatible porque Gordon también hizo un partidazo en los minutos que jugó, Adeyemi, o sea, Fermín, claramente.
pero Rafinha para mí se lleva el MVP. De mi parte sería todo, nos vemos en próximos videos, bye.